Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosa Hernández y pertenezco a Comunidad Cristiana en Español aquí en el centro. Ahí me congrego desde hace algún tiempo y ahora me dieron la oportunidad aquí en Sanidad para la Mujer para compartir mi testimonio de cómo Dios ha transformado mi vida. Y pues todo comienza hace algunos años cuando yo me divorcio por causa de drogadicción por parte de mi esposo. Hubo muchos problemas emocionales, económicos. Había mucha frustración a través de todo esto. Y pues me separo primero de él y pues piensas que ya estás fuera de un problema, pero en realidad había otro más grande, que era reconstruir mi vida, proteger a mis hijas y darles un nuevo hogar. Yo vivía en San Diego en aquellos años y me vine a vivir al centro. A partir de ahí pues llegué con trabajo, conseguí donde vivir, todo aparentaba estar bien, pero había mucho dolor en mí. Yo sentía coraje, sentía ira, sentía que no valía nada. Me volví como una maquinita que trabajaba, hacía todas mis obligaciones, iba a mi cama, lloraba, me levantaba y volvía a seguir lo mismo. Y yo empecé a notar que en mí se estaba acumulando mucho coraje, mucho rencor. Y yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo no he hecho nada malo? Pero te vas ahogando en esas penas, vas acumulando rencor, coraje. Y con el paso del tiempo, llega el 2014 y me diagnostican una enfermedad que se llama distrofia muscular en mi pie derecho. Y el doctor me dijo que pues que mi vida iba a cambiar, que todo iba a cambiar, que iba a ser un cambio muy drástico. Me dio un diagnóstico muy malo y me sacan de trabajar. En esa tarde me dijeron, no vuelves al trabajo por tiempo indefinido. Y pues viene mi frustración. Una frustración terrible. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer para pagar mis gastos? ¿Cómo voy a hacer para mantener a mis hijas? Y me encierro en mi casa por 2 semanas. No quería saber nada de nadie. Solamente decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo lo único que quiero es trabajar, mantener a mis hijas. Y era todo. Con el paso de los días, fue como un velo que se me fue quitando poco a poco de mis ojos. Empiezo a ver a mi alrededor. Empiezo a observar a mis hijas y me doy cuenta que mis hijas crecieron. Que mi bebé estaba a punto de irse a la universidad, estaba a punto de graduarse de la high school. Y para mí fue muy impactante el empezar a ver todo el tiempo que había pasado, todo lo que había caminado y que me había perdido muchas cosas especiales. Y decía, ¿pero en qué momento sucedió? Y conforme a los días, fue como estar mirando a mi alrededor. Mi hija la aceptan en la universidad, se va a la universidad. Y cuando yo regreso de dejarla, imagínense cómo estaba. Peor. Me sentía más sola que nunca. Me sentía muy mal. Lloraba a escondidas mi otra hija para que no me mirara. Y con el diagnóstico médico incapacitada, pues era peor.
Y recuerdo que un día bañándome, yo le reclamaba a Dios. Y yo le decía, tú tienes algo para mí, pero yo no sé qué es. Yo no lo entiendo, yo no lo miro, yo no lo oigo, yo no lo siento. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué me sacaste de trabajar? ¿Por qué me has mostrado todo lo que ha pasado a mi alrededor? Y fue una voz dulce, una voz confortante, la que me dijo, te estoy esperando. En ese momento, al escuchar esa voz, yo caí en llanto. Y yo le dije, ¿dónde te busco? No sé dónde. Recuerdo que empecé a ir a unas clases de un folleto que me... Y cuando yo regreso de dejarla, imagínense cómo estaba. Peor. Me sentía más sola que nunca. Me sentía muy mal. Lloraba a escondidas mi otra hija para que no me mirara. Y con el diagnóstico médico incapacitada, pues era peor. Y recuerdo que un día bañándome, yo le reclamaba a Dios. Y yo le decía, tú tienes algo para mí, pero yo no sé qué es. Yo no lo entiendo, yo no lo miro, yo no lo oigo, yo no lo siento. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué me sacaste de trabajar? ¿Por qué me has mostrado todo lo que ha pasado a mi alrededor? Y fue una voz dulce, una voz confortante, la que me dijo, te estoy esperando. En ese momento, al escuchar esa voz, yo caí en llanto. Y yo le dije, ¿dónde te busco? No sé dónde. Recuerdo que empecé a ir a unas clases de un folleto que me interesó. Mi maestra fue Maricruz Cabrera. Ella fue la que me invitó a un grupo de mujeres cristianas hace 5 años. Y hace 5 años que pertenezco a ese grupo. Y ahí mi vida empezó a cambiar. Recuerdo la primera vez que llegué a ese grupo, no podía parar de llorar. El primer día que fue a la iglesia donde Maricruz se congregaba, no dejé de llorar. Duré 1 año y medio o más llorando, pero lágrimas de cocodrilo. Ahora entiendo que esas lágrimas era porque Dios estaba sanando. Dios me estaba levantando. Dios me estaba puliendo de todas esas heridas que yo traía, de toda esa amargura que yo cargaba. Cuando regreso a mi trabajo después de 1 año y medio, me dicen, ¿qué te pasó? Eres otra. Y les digo, es que conocí el amor de Dios. Y me dicen, ¿cómo te dejaste convencer? No, ya te lavaron el cerebro. ¿Y saben qué contesto cada vez que alguien me dice eso? Yo lo hago porque he visto la gracia de Dios en mi vida. Y por agradecimiento a ese Dios, a ese Padre que me oye, que me escucha, que me abraza en esos momentos de dificultad, es que yo le sirvo con todo mi amor, con un corazón abierto, porque Él me extendió los brazos para abrazarme cuando yo lo necesitaba. Y yo creo que si Dios no hubiera puesto esa pausa en mi vida, no hubiera parado, hubiera seguido. Pero Él me dijo, hay que parar. Y Él me extendió sus brazos. Y así como me extendió mis brazos, yo estoy segura que a ti también Dios te los extenderá.
y Dios te dará esa paz, esa tranquilidad. Ahora Dios es mi protector. Él es quien provee, al que acudo en momentos de dificultad. Nunca te canses de pedirle, nunca te canses de aclamar a Él, nunca te canses de darle gloria y honra a ese Padre maravilloso que extiende sus brazos y te puede sacar de cualquier situación, por más dura que ésta sea. Pues te rescata de ese pozo, de ese lugar oscuro donde uno se encuentra cuando ha pasado por tanto y cuando no lo conocemos. Ahora mi vida es diferente. Fui levantada, prosperada, y mis hijas también. Mi casa y yo le servimos a Dios, a ese Dios maravilloso que te da vida, que da vida a los huesos secos. Cuando tú pareces que estás muerta, Él te da vida y vida en abundancia. Nunca dudes, nunca, en que hay un Dios vivo, el que nos escucha y el que intercede por nosotros. Que Dios te bendiga.